roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por mí. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio que mi fundamento, mi alma, oh Dios, esperará por mí. Mis hermanos amados, qué bueno es verles, qué bueno, y el Señor les bendiga, nos bendiga en esta mañana, para estar atentos a su palabra y bendiga a quienes van a escucharnos a través de las redes sociales también, porque vamos a tratar de estar transmitiendo por todos los medios las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, a quien glorificamos y queremos enseñar en todo lugar, de todas las maneras que podamos. Bueno, la palabra del día de hoy, el mensaje del día de hoy lleva por título Resolviendo conflictos con corazón de siervo. ¿Alguien en este lugar alguna vez ha sido dañado, herido por alguien cercano? Estoy seguro que todos los que están aquí, que todos. La pregunta es tan obvia que se hace absurda, porque vivimos en un mundo marcado por el pecado, marcado por la caída de la humanidad, la desobediencia de nuestros padres, ¿cierto? Que hemos heredado también nosotros y que nosotros también en la misma desobediencia hemos querido hacer nuestra voluntad. Y en esa voluntad muchas veces hemos dañado a otros, o otros nos han dañado, a nosotros. Pero ¿le ha pasado alguna vez que usted ha tenido una reacción exagerada ante el daño de otra persona? ¿Ha sobrereaccionado ante el error o la equivocación de otra persona? A mí me ha pasado muchas veces. Me pasa con mis niños de repente cuando me faltan el respeto o a veces hacen cosas que a mí me molestan mucho. Después debo arrepentirme y decir, no debí haber reaccionado tan fuerte. No era necesario a lo mejor haberme enojado tanto. Vivimos en un mundo donde esto es pan de cada día, donde vemos noticias, por ejemplo, acerca de que alguien terminó matando a otro conductor porque le pegó un toponcito en el auto. Pero la reacción que tuvo, la discusión que hubo después de ese toponcito en el auto fue subiendo de tono hasta que terminó cometiéndose un crimen. Y es terrible como muchas veces esas reacciones exageradas que tomamos a veces son peor que el problema en sí. Y quiero contarle un secreto, pero que no salga de acá, ¿ya? Que quede aquí entre nosotros nomás. Es probable que alguien de aquí también, de esta iglesia, en algún momento a usted lo dañe, a usted haga algo que le ofenda o en palabras sencillas peque contra usted. Yo quisiera que eso nunca pasara, quisiéramos que nunca sucediera, pero mientras estemos luchando contra esta naturaleza carnal, aún en la iglesia, aún en medio nuestro, aún en medio de este hermoso lugar que el Señor nos ha dado, donde su amor está siendo perfeccionado en nuestras vidas, donde estamos siendo transformados día a día a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, aún aquí, le advierto, eso también va a pasar. Y probablemente aquí también usted alguna vez tenga una sobrereacción frente al pecado de su hermano contra usted. Y se genera un conflicto, un problema mayor de lo que realmente era. Necesitamos entonces con urgencia alguna fórmula, alguna manera de resolver los conflictos. Yo creo que sí. El mundo lo necesita y nosotros también necesitamos en medio nuestro alguna manera saber cómo resolver los conflictos porque vamos a estar enfrentados a ellos todo el tiempo. En todo momento podemos sufrir el pecado de otros sobre nuestra vida, porque por muy angelical que se vea el hermano que usted tiene a su lado, todavía lucha con una naturaleza carnal y todavía es probable que él haga algo que a usted lo ofenda, que a usted lo dañe. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo actuar? Mire, el pasaje que vamos a analizar hoy día es conocido o es usado muchas veces como la fórmula mágica o la fórmula perfecta para resolver conflictos en la iglesia. Y ¿sabe qué? Es así, es tan extraordinaria, es tanta la sabiduría que tienen estos pasajes, por supuesto, es la palabra de Dios, no podía ser de otra manera, pero a la vez es tan sencilla que hasta un niño la puede recordar. Está escrita de manera que tiene paso 1, paso 2, paso 3. Es a prueba de toda persona, a prueba de un niño, como le decía, puede
puede entenderla y memorizarla. Pero hay algunos detalles. Hay un gran detalle, que si no ponemos atención a ello, va a ser como me pasa a mí en la cocina. Yo por eso no cocino. Mi esposa tiene esperanza, ora, clama al Señor que algún día me reconcilie con la cocina, pero no. Yo no hay caso. ¿Por qué? Porque las veces que he intentado cocinar, me he acercado a la cocina, un desastre, un desastre. ¿Por qué? Porque después leo la receta y se me olvidó el ingrediente secreto. O se me olvidó, en vez de echarle sal, le eché azúcar, o en vez de echarle azúcar, le eché sal. Y yo digo, pero ¿cómo? Si cumplí con la receta, seguí los pasos, ¿por qué? Y después vuelvo a analizar y ver, y no, me equivoqué en un detalle. Así también, si nosotros podemos memorizar la palabra de Dios y saberla, pero si no meditamos en ella y no analizamos bien qué es lo que realmente el Señor está haciendo, podemos creer que sabemos la receta para resolver conflictos, pero el sabor va a ser muy distinto. Y ese es el problema, que si no ponemos atención a la palabra de Dios, a los ingredientes exactos, yo puedo seguir la receta perfectamente, pero con ingredientes diferentes, el sabor no será el mismo. Y yo, aunque quiera cocinar algo muy lindo y seguir al pie de la letra la receta e impresionar a mi esposa con ese plato maravilloso que le preparé, cuando lo pruebe va a tener un sabor desagradable. Así también, nosotros podremos pretender agradar al Señor y creer que estamos haciendo bien, resolviendo bien los conflictos, resolviendo bien la relación con los hermanos, pero por no agregar el ingrediente que la receta dice, generar un sabor distinto. Por lo menos cuando fallo en la cocina tengo el teléfono del crocante para traer algo más rico, que yo sé que ahí voy seguro, voy a la segura, voy a tener algo muy rico. Pero con el Señor aquí en la iglesia, bueno, tenemos el teléfono del Espíritu Santo para pedirle, Señor, ayúdanos a resolver los conflictos. Ayúdanos. ¿Cuánto daño, cuánto hemos sufrido por conflictos? Y que a veces nosotros hemos generado un desastre peor después del conflicto con nuestra sobrereacción o nuestra manera de manejarlos. Vamos entonces a su palabra y veamos lo que dice la palabra de nuestro Dios en Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Permítame orar un momento. Padre amado, yo te doy gracias por tu palabra que está frente a nuestros ojos, por la sabiduría que tú nos das, Señor. Pero permítenos también tener un corazón, Señor, que pueda atesorar tu palabra y ponerla por obra, Señor. Porque ¿de qué nos sirve, Dios, si nosotros nos ponemos a escuchar tu palabra, pero luego actuamos según nuestra sabiduría, según nuestro pensamiento, Dios? Perdónanos cuando muchas veces olvidamos rápidamente tu consejo y volvemos atrás y volvemos a vivir a nuestra manera, Dios. Ayúdanos a poner en práctica tu palabra, a entenderla, a llevarla a cabo, Señor, y glorificarte en todo. Y que tu reino, Señor, sea manifestado en medio nuestro. Guíame, Señor, en la exposición de tu palabra. Dame sabiduría para poder explicarla con claridad, de tal manera que todos nosotros podamos poner en práctica esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un ingrediente secreto en esta receta que, como le dije, tiene paso 1, paso 2, paso 3. Es muy sencilla, es muy fácil de aprender, pero hay un ingrediente secreto que si usted no lo pone, no lo coloca, la receta va a saber muy mal, créame. Aunque siga los pasos cada uno. Y el ingrediente secreto está puesto en las primeras palabras. ¿Cuáles son las primeras palabras? ¿Cuáles son las primeras palabras que están en el versículo? A ver quién encuentra el ingrediente secreto. No. Es difícil de encontrar, tal vez, pero está a la vista inmediatamente. El primer ingrediente es por tanto. ¿Por qué por tanto? Es la primera palabra que aparece en estos versículos, dice por tanto. ¿Y qué significa por tanto? Una búsqueda rápida en internet muestra que la expresión de diccionario
La expresión por tanto es sinónimo de en consecuencia, por eso, por ende, por tal razón, por consiguiente, como resultado, por el motivo o las razones antes mencionadas, o a causa de lo que antes he dicho. ¿Y qué es lo que antes había dicho el Señor? Estamos en el versículo 15 y generalmente antes del 15 viene el 14. Muy bien, ¿qué dice el versículo 14? Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Ese por tanto, que quiere decir, o es una consecuencia lógica de otra, nos está diciendo que como Dios no quiere que ninguno se pierda, por tanto, entonces, ahora, si tu hermano peca, haz A, y si no hace caso, haz B, y si no hace caso, haz C. Porque la voluntad de Dios es que ninguno se pierda. Entonces el ingrediente principal de esta receta para resolver conflictos es entender que el corazón de nuestros padres no es la venganza, no es la reivindicación de nuestra honra, sino que ninguno se pierda. Que mi hermano sea rescatado, que mi hermano sea alcanzado. Y esto es fundamental. Esto es vital para entender todo el resto. Porque a menudo cuando nosotros sufrimos el pecado de otros, lo primero que viene en nuestra reacción natural es que nuestra honra sea restaurada. Es que haya justicia en lo que sucedió. Es que mi hermano se arrepienta y me pida perdón porque me ofendió. Esa es nuestra reacción natural. Pero mire en qué está poniendo el acento el Señor. ¿A qué está llamando la atención el Señor? Es que a nuestro Padre, que es mayor que nosotros, que es más grande que nuestra honra y que nuestra posición, Él quiere que todos estemos reconciliados y que ninguno se pierda. Es por eso que Jesús ahora empieza a enseñar esto. La razón por la cual Jesús empieza a darnos la fórmula, la receta para solucionar los conflictos dentro de su iglesia, es porque Él desea que ninguno se pierda. Y esto es importante, porque así y solo así, con este ingrediente principal, podremos aplicar bien y entender bien cada parte de esta receta. ¿Cuál es la primera parte? Dice, si tu hermano peca contra ti. Porque sí, ya le dije, lamentablemente existe la posibilidad de que su angelical hermano que está al lado suyo pueda pecar contra usted. Y usa una palabra genérica, no dice qué tipo de pecados, sino simplemente dice pecar. Porque puede ser cualquier tipo de pecado. Y pecado es toda aquella falta, primeramente, contra la palabra de Dios, contra el mandamiento de Dios. Dios nos ha mandado que hagamos con otros como quisiera que hagan con nosotros. Dios nos ha llamado a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Todo lo que no se conforme a la palabra de Dios es pecado. Y si mi hermano peca contra mí, dice la Biblia, debemos tomar una acción. Porque es fácil saber qué hacer cuando yo peco contra mi hermano. ¿Qué debe hacer usted cuando usted es el que hace la afrenta? Pedir perdón y rápidamente, no demorarse. No hay duda con respecto a eso. Si usted es el que está ofendiendo, vaya rápido, pida perdón, arrepiéntase. Dice la Biblia que nos pongamos de acuerdo luego, que no esperemos. Entonces es fácil saber qué hacer cuando yo soy el que ofende a otro. Pero qué hacer cuando el otro es el que me ofende a mí. ¿Qué hacemos? Esperar hasta que mi hermano venga arrepentido y sumiso a pedirme perdón. Hablar con el pastor para que lo ponga en disciplina al hermano, porque el hermano en realidad ya esta es segunda, tercera, cuarta vez que me hace la misma. Orar, este es el más espiritual, orar para que Dios haga justicia. Yo no haré nada, dejaré que el Señor cobre venganza, como dice la palabra mía, es la venganza. Ese es el más espiritual, el que ocupa la Biblia. ¿Qué dice el pasaje? Ve y repréndele. Fíjese que es un verbo que está en imperativo. No es una opción, no es una sugerencia del Señor, sino es una orden. Y si Él es nuestro Señor, nosotros debemos obedecerle. Dice, anda tú, ve tú. Se los está diciendo a sus discípulos, recuerde. Es a sus discípulos a quien le está dando esta instrucción. Y si nosotros somos discípulos de Jesucristo, entonces no debemos seguir nuestra sabiduría ni nuestro consejo, sino obedecer a nuestro Señor.
¿Qué hago entonces cuando hay un conflicto, cuando mi hermano peca contra mí? ¿Qué dice el Señor? Anda tú, anda y repréndele. La palabra reprender significa corregir, amonestar a alguien desaprobando lo que ha dicho o ha hecho. Y es necesario aclarar bien las palabras porque, por un lado, muchos pueden pensar que reprender es echar a alguien. Es como retándolo y echarlo afuera como quien corre un perro. O el clásico te reprendo, Satanás. Como que está en nosotros esa idea de que reprender fuera como que lo voy a retar y lo voy a echar. Pero no es eso reprender. Reprender tiene como objetivo amonestar a alguien desaprobando lo que ha dicho o ha hecho. Hacerle ver su error, hacerle ver su equivocación. Es decirle con claridad, lo que tú has hecho está mal conforme a la palabra de Dios. Lo que tú has hecho es pecado. Antes que todo. Antes que exigir cosas, antes que pedir devoluciones, es hablar a la persona, hablar a la conciencia de la persona y decirle lo que tú has hecho está mal. Lo que hiciste es pecado. Lo que hiciste Dios lo desaprueba. Más allá de que me has ofendido a mí o no me has ofendido, lo que hiciste está mal. Más allá de que yo me sentí o no me sentí, no importa tanto eso. Lo que importa es que lo que acabas de hacer es pecado delante de Dios. Ve y reprende. ¿Ya? ¿Estoy bien? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y es importante también, hacer notar que en ningún caso nosotros debemos hacer la vista gorda al pecado. Porque también podríamos creer que para evitarnos el mal rato de tener que reprender a mi hermano, yo mejor me quedo callado y no digo nada. Pero ahí no hay amor, mi hermano. Parece amor, pero eso no es amor. Porque el amor quiere la salvación de mi hermano. No quiere que ese hermano siga en su pecado y en su falta. Entonces yo, si me quedo callado y sé que mi hermano ha pecado, yo lo estoy dejando en su pecado y no estoy dejando que él se arrepienta. No lo estoy confrontando con la palabra de Dios. Entonces es el mandato que el Señor nos da, que vayamos, le reprendamos. Está bien. ¿Y cómo hacerlo? ¿Qué dice? Paso 1. Primero, estando tú y él solos. Pero primero voy a decir algunas cuantas indirectas en Facebook para que todos sepan lo que me hizo. No voy a poner nombres, pero igual todos van a cachar, como decimos en chileno. Todos van a saber quién fue. ¿Es Jesús su Señor? ¿Es Jesús su Señor? Entonces tenemos que hacerle caso a Él, no a nuestras emociones, no a nuestros gustos, no a nuestras ideas. Si Él dice, ve y repréndele estando Él y tú solos, no publique nada, no diga nada, no involucre a otras personas, no llamemos a otras personas para que sepan lo que está pasando. No, para que ore por nosotros. No necesita eso, necesita obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara, dice, estando Él, tú y Él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Fíjese que usa la palabra ganado, y de ganar, por supuesto. Y en el versículo anterior había dicho que Dios no quiere que ninguno se pierda. Muy bien. Ganar es el antónimo de perder. Porque el objetivo de esta fórmula no es ganar una batalla, no es que me devuelvan la honra, sino que mi hermano sea ganado. El objetivo es que haya reconciliación, no solamente conmigo, sino con Dios. Porque primeramente todo pecado es una afrenta contra Dios. Si el hermano pecó contra usted, no tiene solo un problema contra usted, sino también contra Dios. Dios va a exigir por toda injusticia, Él, porque es el juez del universo. Y si mi hermano ha pecado contra mí y no ha cambiado y no se ha reconciliado, él tiene una deuda también con Dios. Pero si yo logro convencerlo, si yo le muestro su error por medio de la palabra y le evidencio lo que has hecho es pecado y él se arrepiente, entonces lo he ganado. Lo he ganado no solo para mí, sino para el Señor. Porque lo principal aquí no es, insisto, que se recupere nuestra honra, sino que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Quien desea que
que haya paz entre sus hermanos. ¿Acaso nosotros como padres, los que somos padres y tenemos hijos, no nos importa más que todo que nuestros hijos se amen, se respeten y estén bien? Siempre nuestros hijos discuten, los que tenemos papá, y dicen, no, pero es que él me dijo esto, es que él me hizo esto, es que él me hizo eso. Y uno lo único que quiere no es tanto explicaciones, no es tanto tratar de buscar quién fue el principal culpable, quién pegó más fuerte, quién pegó 2 veces, sino que se reconcilien, que se pidan perdón. Eso es lo que uno desea como papá. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Lo que Él desea es que entre su familia, entre sus hijos, haya paz. Bueno, sigamos viendo esta receta para que sepamos aplicarla bien y podamos cocinar algo con olor agradable, con sabor agradable a nuestro Dios, a quien nosotros debemos buscar agradar. Es Él a quien nosotros debemos buscar agradar, no a nosotros mismos. Porque cabe la posibilidad, dice, más si no te oyere, cabe la triste posibilidad de que nuestro hermano no nos escuche, que su corazón esté endurecido y no quiera arrepentirse. Déjeme decirle, no tengo estadísticas, pero no tengo las cifras, como diría nuestro presidente, pero yo creo que la gran mayoría de los conflictos se solucionarían en la primera parte. Estoy seguro que la gran mayoría de los conflictos acabarían tan solo con que yo me acerque a esa persona a solas, antes de publicarlo en Facebook, antes de contarle a mi amiga, mi amigo, mi hermano. Voy a solas con esa persona, hablo con ella, le muestro conforme a la palabra de Dios que lo que ha hecho está mal. Yo estoy seguro que la gran mayoría de los conflictos se solucionarían. Ahora, ¿qué pasa si es que, porque está la posibilidad, que mi hermano endurezca su corazón, no quiera escuchar, que con soberbia diga, no, yo no he pecado, yo no he hecho nada malo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el paso 2? Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Yo ya hice mi parte. Si él no quiere escuchar, no es problema mío, es problema de él. Que él se la vea con Dios. No, mi hermano. Dios quiere que sigamos insistiendo por la salvación de esa persona. Dios quiere que sigamos insistiendo porque mi hermano se corrija su camino. Mi hermano se arrepienta de su pecado. A veces llegamos hasta ese punto y decimos, es que yo ya hice lo que tenía que hacer. Yo fui a hablar con él y él no me quiso escuchar. Sí, estuvo bien, fue a hablar con él a solas. Pero no por eso podemos hacer esto. Porque nuestro Padre no hizo eso con nosotros. ¿Cuántas veces nos llamó? ¿Cuántas veces envió situaciones? ¿Cuántas veces habló claramente y nosotros endurecimos nuestro corazón? Pero Él no hizo esto. Él no se limpió las manos y dijo, bueno, este cabro es tan porfiado, lo voy a dejar entonces. Él siguió insistiendo una y otra vez hasta que produjo arrepentimiento en nuestro corazón y nosotros pudimos venir a Él, a sus plantas. Somos hijos de ese Padre, somos hijos de ese Dios que tiene un corazón amoroso, dulce y tierno. Y si somos hijos de ese Padre, Él quiere que nosotros actuemos con el mismo corazón. Que no abandonemos esta tarea de reconciliar a nuestros hermanos, aun si ellos pecaren contra nosotros. ¿Cuánto nosotros pecamos contra Jesús? ¿Cuántas faltas no le hicimos? ¿Cuántas veces le dimos la espalda y Él no dejó de insistir con nosotros? Entonces, si mi hermano endurece su corazón, no me quiere escuchar a mí, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahora sí que puedo contarle a todos lo que me hizo. Ahora sí que puedo publicar en Facebook para que no le haga a otro lo mismo que yo hice, que me hizo a mí, perdón. No. Entonces voy a decirle al pastor para que él vaya y hable con el hermanito. Tampoco. Toma aún contigo, tú sigues siendo el responsable de esto delante del Señor. Toma contigo 1 o 2. Eclesiastés 4:9 dice lo siguiente: mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto.
sigue siendo el propósito de esta fórmula, de esta receta, ganar al pecador, hacer que se arrepienta de su pecado y corrija su andar. Una cuerda de 3 dobleces es más fuerte para sacar a alguien del hoyo. El propósito de llevar 1 o 2 testigos no es que entre 3 le pegamos. No es ese. El propósito no es que no me escucha a mí, pero va a escuchar a este otro y ahí se va a arrepentir. El propósito es que la acusación se haga más fuerte. Porque cuando la acusación está en boca de 2 o 3 testigos, es una acusación que persiste. Y esto puede hacer que entonces el hermano recapacite. Esto puede hacer que el hermano entonces cambie su manera de pensar. Porque ya no es uno el que le está diciendo, has pecado, sino que son 2 o 3 que testifican, que pueden decir delante de la palabra de Dios, lo que tú has hecho está mal. Deuteronomio 19:15 dice, no tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Jesús dice, toma 1 o 2 testigos para que esta acusación se mantenga, para que este llamado de atención al hermano tenga más fuerza entonces. Si no quiso escucharte a ti, vamos a doblar la apuesta para que escuche, para que se arrepienta. Pero insisto, no es el propósito avergonzar al pecador, sino que éste se arrepienta, que éste recapacite. Esto permite que el ofendido también reflexione bien sobre si lo que recibió fue realmente un pecado o una ofensa. En el proceso de buscar testigos que van a juzgar toda palabra, la persona debe reflexionar, entonces el que fue ofendido debe reflexionar y decir, ¿es cierta mi acusación? ¿Realmente me ofendió? No sea que se descubra que la supuesta ofensa recibida no es tal. Por ejemplo, muchos se sienten ofendidos porque no los miran o no los saludan. ¿Eso es una falta real? ¿Es un verdadero pecado? ¿Es que realmente la persona pecó contra mí? ¿O es mi orgullo el que se ofendió? ¿Pueden otros testificar, avalar que lo que mi hermano me hizo realmente es un pecado? Vean la sabiduría maravillosa de la palabra de Dios. Porque hay veces que alguien pasa y a lo mejor no lo trata de la manera correcta, no es tan amable con usted y usted puede decir, ay, este se cree superior. Mire, lo saludé y ni me pescó, me habló despectivamente. Y usted va donde un testigo y sabe, quiero hablar con él porque él siempre me trata mal. Y a lo mejor el testigo viene y le dice, ¿sabes qué? Está muy triste porque está enferma su mamá. O está preocupado porque su hijo está en rebeldía. Y está pasando por un tiempo difícil, entonces por eso tiene esa actitud. Y ahí usted reflexiona y se da cuenta, en realidad entonces no pecó contra mí, no puedo sostener esa acusación. En realidad fue mi orgullo, fui yo el que se ofendió solito. La sabiduría de Dios es maravillosa. Pero hay veces que al contrario, usted se acerca a 2 o 3 testigos y los hermanos con la palabra pueden ver y decir, sí, lo que él ha hecho es pecado y debe ser confrontado. No puede quedar así. No puede quedar esto en silencio. El daño que ha hecho esta persona. Y mire qué hermoso es que trabajemos como cuerpo. Usted y yo, esto no es labor del pastor solamente, sino es labor de todos nosotros, de todo hermano. Tiene que estar preparado en la palabra de Dios para saber juzgar bien, para saber conocer lo que es pecado y poder apoyar al hermano y decir, sí, mi hermano, yo voy a ser testigo contigo y testigo delante de Dios. Vamos a hablar con esta persona, porque lo que hizo esa persona es pecado delante de Dios. Y la acusación va a tener más fuerza. Pero siempre, insisto, con el propósito de que esta persona se arrepienta y vuelva a Dios y se reconcilie con su hermano. Ahora bien, en el caso, como le decía, que esta acusación sea firme, también existe la posibilidad de que mi hermano aún resista, aún endurezca su corazón contra los testigos. ¿Qué dice el versículo 17? ¿Qué hacemos entonces? Versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ahora sí que lo subo a Facebook. Ahora sí que lo publico. No. Entonces ahora sí que me rindo y lo dejo nomás. Tampoco. ¿Quién tiene que ir
y decirlo a la iglesia? ¿Quién tiene que presentar el caso a la iglesia, a la asamblea? El pastor, no. Mis hermanos que están apoyándome. Usted, el ofendido, yo. Ve tú y dilo. ¿Se da cuenta que todavía no nos podemos zafar del problema, entre comillas? Ve y dilo a la iglesia. Como la acusación ya está en boca de 2 o 3 testigos, es considerada entonces una acusación firme y exige veredicto. La iglesia, donde mora el Espíritu de Dios como tribunal superior en la tierra, hará la labor que se le encomendó: llamar a los hombres al arrepentimiento. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 en adelante, el pasaje que leyó Sergio al inicio, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, no de la venganza, no la palabra de el que la hace la paga, sino la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Todo pecado, como dije, es primeramente una afrenta contra Dios. La persona que pecó contra usted o contra mí no solamente está con deuda con usted o contra mí, sino que tiene una deuda contra Dios. Pero así como el corazón de Cristo, el corazón de un siervo de Cristo, no se alimenta de venganza y de reivindicación de la ofensa, sino de arrepentimiento y reconciliación. El corazón del siervo de Cristo no se alegra de la venganza, sino que se alegra de la reconciliación. El corazón del siervo de Cristo lo que busca es que esa persona se reconcilie con usted y con Dios. Y el último punto. Porque lamentablemente existe la posibilidad que aún todavía una persona endurezca su corazón. Pero quiero hacer un pequeño paréntesis. Hasta aquí esa persona todavía sigue siendo su hermano. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él solo. Si tu hermano no quiere escuchar, ve ahí con 2 testigos. Si tu hermano, sigue siendo mi hermano. No lo puedo considerar otra persona. Y cuando la Biblia me dice que es mi hermano, está diciendo que es uno igual a mí, que es una persona igual que yo. No es una persona ni inferior ni superior, sino una persona como yo. Hijos del mismo Padre. Tenemos la misma sangre espiritual corriendo por nosotros. Debo en todo momento mirarlo como mi hermano. Pero si no escuchara ni siquiera a la iglesia, ya llegamos al punto final, donde él ha endurecido tanto su corazón, que ya no quiere cambiar. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ojalá nunca lleguemos a este punto, porque resistirse a la voz de la iglesia de Jesucristo, que actúa con la dirección de la palabra de Dios, es resistirse a la voz del Espíritu Santo. Pero como última medida, si ya no quiere oír a la iglesia de Cristo, téngale por gentil y publicano. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa tenerle por gentil y publicano? A veces la respuesta rápida y sencilla es decir que va a ser excomulgado, que va a ser echado de la iglesia. Pero debemos pensar un poquitito más en estas palabras porque pueden generar un poco polémica. Pareciera que Jesús estuviera ofendiendo a los gentiles y a los publicanos. Pareciera que la Biblia estuviera hablando mal de ellos, pero eso sería una contradicción tremenda, porque el que escribe esto es un ex publicano. Acuérdense, ¿qué libro estamos leyendo? Mateo. ¿Y Mateo qué es lo que era? Publicano. Es un publicano que se arrepintió, fue restaurado, fue salvado por Jesucristo. Y es el mismo Mateo el que está escribiendo estas palabras. Entonces, ¿qué quiere decir esto de tenerle por gentil y publicano? Fácil. ¿Qué tienen en común un gentil y un publicano? Ambos son personas que están fuera de la nacionalidad, fuera de la ciudadanía del pueblo de Dios. Unos, los gentiles, porque nunca lo han sido, jamás han sido parte del pueblo de Dios, y los publicanos, porque prefirieron vender su ciudadanía por lo que le ofrecía este mundo, por el dinero.
El publicano era aquel que prefería servir a Roma cobrando impuestos y llenarse de dinero, pero a costa de ser totalmente desechado y despreciado por sus propios compatriotas y tenido como peor que un extranjero en cierta manera, porque era un traicionero, porque era alguien que había traicionado a su propia nación. ¿Qué tienen en común entonces gentiles y publicanos? Es que no son parte del pueblo de Dios. Uno porque nunca lo ha sido y otro porque estando en medio se fue y prefirió el mundo y prefirió las cosas de este mundo. A veces creo que en nuestro deseo de que quien nos ofendió sea castigado, podemos sentirnos tentados a que avance pronto el proceso y que lleguemos luego a este punto, que la persona sea excomulgada y que ya no sea considerado cristiano. Pero no hemos sido llamados a perder personas, sino a ganarlas. Por tanto, toda nuestra acción debe ser en búsqueda que el pecador se arrepienta de su pecado y se reconcilie con Dios a quien ha ofendido. Sí, nos ofendió a nosotros, cierto. Pero mayor que nuestra honra es la honra del Señor. Y más allá de que nos haya ofendido a nosotros, ha ofendido a Dios, en nuestra labor como siervos de Jesucristo es hacer que esa persona se reconcilie con nosotros, sí, pero también se reconcilie con Dios. En ningún caso pretendo decir que debemos evitar a toda costa que alguien se vaya de aquí o hacerle el quite a resolver los conflictos para que todos se queden y nadie nunca sea excomulgado. No, actuar así es un error, porque nosotros debemos denunciar el pecado, debemos exponerlo. Y si es necesario decirle a alguien que ya no es bienvenido a este lugar por su insistencia en permanecer en pecado, habrá que hacerlo, pero lo haremos siempre esperando que esa persona, estando afuera, se arrepienta, estando afuera, como el hijo pródigo, toque fondo y algún día levante la cabeza y diga: cuando estaba allá estaba bien, cuando estaba en medio de los hermanos estaba mejor, cuando estaba en medio de los hermanos tenía paz, cuando estaba en medio de los hermanos tenía alimento, tenía comida. Podía estar tranquilo. ¿Qué hago aquí con gente que solo me daña? ¿Qué hago aquí perdiendo el tiempo? ¿Qué hago aquí muriéndome? Mejor iré y me voy a reconciliar con ellos. Mejor voy a volver y voy a pedirles perdón. Ese es el propósito de que al final a una persona sea tenida por gentil y publicana, para ver si el Señor le concede el que se arrepienta al final. Mire, mi hermano, para terminar, yo estoy seguro que ninguno de nosotros ha ocupado esta fórmula de la manera correcta. Que todos nosotros nos ha faltado el ingrediente secreto, el ingrediente principal. Y que debemos nosotros arrepentirnos primero. Que muchas veces hemos tratado de resolver conflictos queriendo que nuestra honra sea rápidamente restaurada. Y no como nuestro Señor, quien busca algo muy diferente. Quien busca la salvación del perdido. Y leyendo y estudiando este pasaje, el primero que se arrepintió fui yo. El primero que le pidió perdón al Señor fui yo. En darme cuenta cuántas veces he tratado de resolver conflictos con mi sabiduría, a mi manera, y que el resultado ha sido mucho peor que el daño inicial que mi hermano me hizo o me provocó. O que muchas veces he seguido el plan, he seguido los pasos 1, 2 y 3, pero no buscando la salvación de mi hermano, sino buscando otra cosa. O a veces me he rendido a mitad de camino y no he seguido insistiendo. Y he dejado que la persona quede ahí, sin ir nuevamente a buscarla, sin insistir en ella. Es que el corazón de nuestro Señor es extraordinario. Jesús no nos está enseñando algo que Él no haya hecho primero. Jesús no nos está pidiendo algo que Él no hizo primero con nosotros. Él lo hizo así con nosotros. ¿Acaso no fue primero Él hablando a nuestro corazón sin exponernos y llamándonos al arrepentimiento? Nadie lo apretaba. Nadie le estaba mostrando su pecado o le estaba evidenciando su pecado, sino que usted en su conciencia, en su interior, sabía que había pecado. Pero muchas veces nos resistimos. Y el Señor tuvo que hacer que alguien se diera cuenta de nuestro pecado. Que uno
o dos vieran lo que estábamos haciendo, para avergonzarnos nosotros y para arrepentirnos. Pero el Señor no nos dejó, aun cuando nos defendimos y dijimos, no, si yo no he hecho nada, sabiendo que habíamos pecado. Ahora, no sea que el Señor tenga que exponernos a la iglesia para que nos arrepintamos, para que realmente dejemos aquello que sabemos que está mal. Y mi hermano, si su hermano peca contra usted, si yo pecare, si incluso nosotros, Pablo o yo, pecáramos contra usted, porque cabe la posibilidad de que eso pase. Ojalá nunca pase. Pero si pasara, tome esta fórmula. Por amor al Señor. Y si usted nos estima y estima a su hermano también, por amor al hermano, por amor a cada uno de nosotros, tome esta fórmula, aplíquela. Tome la sabiduría de Dios y aplíquela, pero aplíquela con el corazón correcto. Apliquémosla con el corazón correcto. Con el deseo que la persona vea su error, se arrepienta y se reconcilia. Y entonces seremos conocidos como verdaderos discípulos de Jesús. Entonces realmente la gente podrá decir, he ahí una iglesia de verdaderos seguidores de Jesucristo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Primera de Pedro 4:8 dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y Juan capítulo 13, versículo 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este es el amor que Dios quiere que nosotros mostremos. Que si mi hermano peca contra mí, yo vaya a él primero solo. Si no me quiere escuchar, no lo deje ir. Vaya con 2 o 3. Y así, si endureciera su corazón, la iglesia será testigo, la iglesia dará el veredicto. Dios quiera que ninguno de nosotros endurezca a tal punto su corazón. Pero también Dios quiera que no cometamos el error de aplicar nuestras fórmulas, de aplicar nuestra sabiduría. Y yo le invito a que en su vida también lo haga así. No aplique su sabiduría para resolver conflictos. No la apliquemos. Pongamos primero en nosotros el corazón que hubo en Cristo. Ese corazón de siervo. Ese corazón que buscaba la reconciliación. Y véalo usted mismo en su vida y se va a dar cuenta que los conflictos se van a solucionar muy rápidamente. Muchas veces los conflictos son peores no por la falta, sino por nuestra reacción a la falta. La gran mayoría de las veces, el conflicto que tenemos en la casa, el problema que tenemos con familiares, y como le dije, en este mundo eso expande cada día. Uno termina matando a otro porque le pegó un topón en el auto. Pero sabe que a lo mejor nosotros no matamos al otro, pero lo matamos de alguna manera porque no le hablamos, porque hacemos como si no existe, porque dejamos de hablar con él a veces por semanas, por meses, porque nos ofendió en una cosita. Y nuestra forma de resolver es peor. El daño que nosotros estamos causando por lo que él nos hizo es peor. Él me dijo feo, y a lo mejor tenía razón. Y yo no le hablé. Yo dejé de hablarle, dejé de ayudarle, dejé de mostrarle amor. Mi pecado contra él se transformó más grande que lo que él hizo contra mí. ¿Cuánto debemos arrepentirnos? ¿Cuánto debemos arrepentirnos de nuestra forma de resolver los conflictos? Empezar a resolver los conflictos conforme a la palabra de nuestro Señor, conforme a la sabiduría de nuestro Dios. El Señor nos ayude, porque yo estoy en la misma escuela que usted y también deseo que el Señor me ayude a cocinar bien para traer algo con olor, con sabor agradable a nuestro Dios. Soy pésimo cocinero, pero confío que el chef que está al lado mío es extraordinario y él puede ayudarme y enseñarme a resolver los conflictos de la mejor manera, trayendo algo sabroso a todos los que estén junto a mí. El Señor nos ayude. Oremos. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque tú en tu misericordia nos entregas esta sabiduría tan preciosa, Señor. Es tan sencilla y es tan profunda a la vez. La manera que tú nos llamas a resolver los conflictos es tan simple que hasta un niño puede aprenderla, Señor.
Pero muchas veces el problema no está en la fórmula, y así lo creemos, no está en la fórmula ni en la capacidad de aprenderla, sino en nuestro corazón, Señor. Que nuestro corazón no es como el tuyo, que nuestro corazón es vengativo, que nuestro corazón quiere la venganza, que nuestro corazón quiere ver sufrir al otro por lo que nos hizo. Señor, perdónanos, perdónanos. ¿Qué sería de nosotros si tú hubieses tenido la misma actitud hacia nosotros, Señor? Pero gloria a tu nombre, porque tú no eres como nosotros, Señor, sino que con amor infinito, con amor y misericordia nos perdonaste, nos trajiste, no nos pagaste con la misma moneda, no desataste tu ira sobre nosotros, sino que con misericordia tomaste nuestra afrenta, nuestro pecado, fuiste a la cruz, Señor, para pagar nuestra deuda, para que nosotros pudiéramos ser reconciliados. Señor, pon en nosotros ese corazón, porque no lo tenemos, Señor, no lo tenemos, debemos reconocerlo. Que no solucionamos los conflictos en nuestras casas, con nuestros compañeros de trabajo y aquí en la iglesia incluso. No lo resolvemos con tu corazón, lo resolvemos con nuestra humana sabiduría y los resultados han sido desastrosos, Señor. Queremos negarlo, quisiéramos decir que no ha sido así, pero reconocemos que sí, ha sido así, ha sido desastroso, Señor. Ayúdanos, cámbianos el corazón, danos un corazón de siervo. Danos un corazón que busca al que se ha perdido. Danos un corazón que busca a la oveja. Señor, tu amor por nosotros fue tan grande. Y al pensar en tu amor, en ese amor que nos diste, es que podemos amar a otros también. Al pensar en ese amor que es más dulce que la miel, es que podemos, Señor, también ir y en vez de entregar un alimento agrio, un alimento desagradable, podemos entregar esa misma miel que tú nos has dado, esa misma dulzura que tú nos diste, Señor. Aun cuando fuimos nosotros los que te ofendimos, tú nos diste de tu dulzura. Ayúdanos a comprender ese amor y entregar ese amor a otros, Señor, para gloria y alabanza tuya, porque entonces conocerán y sabrán que somos tus discípulos, porque entonces, Señor, en esto conocerán todos que somos tus discípulos, cuando hubiera amor entre nosotros, cuando vean cuánto nos amamos y cómo perdonamos nuestras ofensas los unos a los otros. Te damos gracias, Señor, te alabamos a ti en el nombre de Jesús. Amén.